Bienvenidos amigos de Report Knicks a una emisión más de nuestro podcast, el número 23 ya de la temporada, y en el cual estaré revisando lo que sucedió la semana pasada y en esta ocasión, por una situación muy especial, también el primer partido de esta nueva semana que se celebró ayer en contra de los Timberwolves. Pero vamos a comenzar precisamente por lo de la semana anterior, y es que los Knicks, hay que recordar que habían entrado en una racha de derrotas y después se cortó esa misma racha en contra de los Lakers el domingo previo a esto que sucedió la semana pasada, y con eso, bueno, ya era importante también que los Knicks pudieran recuperar un poco el ritmo de lo que habían estado haciendo antes precisamente de esa racha de derrotas. Varias cosas teníamos que tomar en cuenta, y es que yo les platicaba en el podcast anterior que iba a ser importante qué hacían los Knicks con respecto a Jalen Brunson, porque seguía lastimado y venía una semana, digamos, más o menos tranquila en cuestión de la carga como tal de trabajo, porque iban a jugar el martes ese partido en contra de los Blazers. Posteriormente iban a jugar el sábado ya en casa en contra de los Nuggets. Entonces era la duda. Yo les comentaba que lo ideal sería que en ese último partido de la gira por el oeste Jalen Brunson no hubiera acción, que lo descansaran y que pudiera estar de regreso ya con un poco más de trabajo y con un poco más de tranquilidad también, por supuesto, para el partido en contra de los Nuggets. Y de hecho justamente eso fue también lo que pensaron directamente allá en los New York Knicks y lo que hicieron. Entonces ese partido el martes terminó con victoria para los de la Gran Manzana por marcador de 123-107. Un partido que estuvo muy interesante. Como ya les mencionaba, no estuvo presente Jalen Brunson. También recordar que en el primer enfrentamiento que tuvieron, Portland lo terminó ganando, y fue un partido que se tuvo que extender hasta tiempo extra, en un duelo en el cual no jugó Damian Lillard y en el cual los Knicks llegaron a tener la ventaja en los minutos finales. Sin embargo, no pudieron quedarse con la victoria. El partido se extendió a tiempo extra y en el tiempo extra fue prácticamente controlado ya por los Blazers. Entonces fue una derrota con esa situación en donde no estuvo su mejor jugador, que en este caso para el partido del martes sí estuvo disponible. Entonces también iba a ser un duelo complicado porque regresaba Lillard y ya sabíamos entonces que no iba a jugar Jalen Brunson. Y el partido, la verdad es que no pintaba absolutamente nada bien para los Knicks, y es que el primer periodo estuvo de verdad pésimo. Apenas un 32% de efectividad en tiros de campo y llegaron a estar abajo hasta por 13 puntos. De verdad que el panorama, por lo menos en esos primeros 12 minutos, no era nada alentador para la escuadra de la Gran Manzana, que poco a poco tuvieron que venir de atrás. El segundo cuarto todavía la desventaja se extendió. Les decía que la máxima fue de 13 en el primer periodo, y se extendió hasta 16, fue la máxima durante el segundo periodo. Sin embargo, fue ahí donde vino la reacción por parte de los neoyorquinos. En los últimos 6 minutos no fue que digamos unos 6 minutos de grandes anotaciones ni de grandes números, pero sí fueron controlados por los Knicks, que terminaron con una racha de 16-8. Por eso les decía, no fue una larga racha, no fueron grandes las anotaciones, no fueron muchos los puntos anotados en esos últimos 6 minutos, pero 16-8 estuvo bastante bien, porque con eso lograron irse al descanso abajo solamente por 6 puntos, lo cual ya era muy importante después de lo que les comentaba, ese mal inicio en el primer periodo que se extendió todavía un poco al segundo periodo. Irse abajo solamente por 6 puntos al medio tiempo después de ese inicio era realmente algo bastante bueno. ¿Qué sucedió posteriormente? El tercer periodo, la verdad es que inició bastante parejo, pero los Knicks poco a poco fueron atacando, se fueron acercando y lograron alcanzar su primera ventaja de todo el partido. Y esto fue también aunado a que en ese periodo, solamente en el tercero,
los Knicks estuvieron lanzando para un 71% de efectividad, algo realmente extraordinario y que fue por supuesto uno de los motivos por los cuales terminaron ganando ese periodo. De hecho lo ganan 42-26 y con eso tomaban la ventaja, tomaban, más importante que otra cosa, el momento del juego, el control del mismo, y ese control se extendió hasta el último periodo, porque llegaron a alcanzar una ventaja máxima de 19 puntos y a partir de ahí el duelo estaba completamente inclinado para ellos. Ya la ventaja nunca fue menor a 14 puntos y con eso los Knicks entonces sumaron una victoria importantísima en su último partido en esa gira de visita por el oeste, que hay que recordar que habían sido 4 partidos, perdieron los primeros 2 y terminaron ganando también los últimos 2. Entonces termina esa racha con una marca pareja, 2-2. Me parece que al final de cuentas es una buena salida, una buena gira, con los detalles que ya habíamos platicado al principio de la gira, que lo platicamos durante el podcast pasado, pero al final se cierra de una manera positiva, de una manera fuerte, se recupera la racha ganadora que se extendería a lo que sucedió posteriormente en esa misma semana contra los Nuggets, pero fue un partido que también nos dejaba esta sensación de que por alguna razón los Knicks están dejando de ser efectivos tanto a la ofensiva como a la defensiva en los inicios de los partidos, porque se han estado yendo abajo por muchos puntos desde el principio y ya les cuesta trabajo lograr recuperarse hacia el final del partido. Lo hicieron bien en contra de este equipo de los Blazers, pero siempre hay factores que terminan influyendo para que suceda o no suceda esta situación. En este caso, el factor importante fue el aporte por parte de los jugadores de la banca. Los Knicks ganaron esa batalla de la segunda unidad 45-12, guiados por una extraordinaria actuación de Miles McBride, quien consiguió 18 puntos, lo cual es la máxima cantidad en su carrera, pero que más importante que los 18 puntos fueron los momentos en los que los consiguió, algunos triples muy pero muy importantes en verdad para lograr que los Knicks se separaran de esta escuadra de los Blazers y con eso poderse quedar con la victoria. Otro jugador que estuvo de verdad de manera extraordinaria en este partido y que ya lo hemos platicado en varias ocasiones es por supuesto también Immanuel Quickley. Es que Immanuel Quickley de verdad que no deja de tener partidos extraordinarios. Estuvo como titular precisamente por la ausencia de Jalen Brunson y terminó con 26 puntos y 10 rebotes. Fue el mejor anotador del partido para los Knicks y pues sin lugar a dudas fue un jugador también clave, al igual que Miles McBride, para poder quedarse con esa victoria. Era importantísima porque también, como decíamos, los Knicks no solo tenían que ganar por el hecho de sumar la victoria y quedar o ir subiendo poco a poco posiciones en la conferencia del Este, sino para que hubiera esas mejoras que se necesitan para poder alcanzar el nivel que se requiere para pelearle a los mejores del oeste. Entonces, este partido era importante. Sí es una realidad, esta escuadra de los Blazers no es una de las mejores en este momento en la liga. Están en la parte baja de la conferencia del oeste, aunque todavía con posibilidades ya cada vez menores, por supuesto, de acceder incluso al play-in. Pero siempre es un equipo complicado y más teniendo un jugador tan explosivo, tan contundente como es Damian Lillard. Entonces, una victoria importantísima para esta escuadra de los New York Knicks, que entonces, como les decía, iban a pasar varios días sin jugar. Fueron 3 días de descanso, por lo menos de actividad de juego. Por supuesto, no es que se hayan ido a descansar, pero sí podían relajarse un poco más y tratar de enfrentar a un equipo poderosísimo, el mejor equipo de la conferencia
del oeste, que eran los Nuggets. Están en lo más alto, de hecho entraron en una mala racha de derrotas y aún así siguen teniendo una amplia ventaja sobre el segundo lugar, que son los Kings. Iba a ser un partido muy complicado. Los Knicks, hay que recordar que les habían ganado a estos Nuggets como visitantes a principios de temporada. En aquel momento estos Nuggets todavía estaban invictos en casa y fueron los Knicks los que les fueron a quitar esa etiqueta. También mencionar, por supuesto, que durante ese partido no estuvo su mejor jugador, que es Nikola Jokic, lo cual también es un factor que termina influyendo en muchas ocasiones. Y en este en específico, bueno, pues aparte sabemos que es el 2 veces MVP y que sigue también en la carrera por ganarlo por tercer año consecutivo. Ya lo logrará o no lo logrará, esa es otra historia. Sin embargo, lo importante era que Nikola Jokic no estuvo en ese partido y que sí iba a estar disponible para el encuentro del sábado pasado. Y solo para revisar un poco sus números y de lo que les estoy hablando, y en esta carrera por posiblemente ganar su tercer MVP consecutivo: 25 puntos, 12 rebotes, 9.9 asistencias por partido de Nikola Jokic. Está a nada de promediar triple doble esta temporada. Una verdadera locura lo que está haciendo Nikola Jokic, y por supuesto era el arma principal de esta escuadra de los Nuggets, y sobre el cual pues había que poner toda la atención, porque al final del día él te puede hacer daño no solo encestando y bajando los rebotes, sino también asistiendo. Entonces es un arma peligrosísima, y fue un partido muy interesante en donde, como les comentaba, ya estuvo de regreso Jalen Brunson. La estrategia fue, me parece a mí, la correcta, no porque yo la haya comentado en el podcast pasado, pero me parecía lo más lógico que se podía hacer para darle más descanso, y pagó dividendos esa decisión, porque ese primer periodo en contra de los Nuggets fue extraordinario para Jalen Brunson. Jugó solamente 9 minutos, pero consiguió 16 de sus 24 puntos en esos primeros 9 minutos que jugó, y con ello le ayudó, por lo menos por ese periodo, a tomar el control del partido a los Knicks. Llegaron a tener una ventaja de 10 puntos. Sin embargo, pues bueno, sabemos que ante un rival de esta calidad, de este nivel, es complicado que puedas dominarlos de principio a fin y que no tengas complicaciones a lo largo del partido. Y bueno, eso sucedió en gran medida también, no solo por el hecho de lo que comenzó a hacer mejor la escuadra de los Nuggets, sino también por lo que dejó de hacer la escuadra de los Knicks. Y es que la efectividad en el segundo periodo de los de la Gran Manzana se redujo al 37%, mientras que la de Denver se elevó a 61%. Esto les permitió a ellos tomar su primera ventaja de todo el partido e irse al medio tiempo arriba por 5 puntos. Entonces, el partido estaba equilibrado, los Knicks habían peleado bien, habían tomado una buena ventaja, pero como les decía, es difícil esperar que contra un rival tan poderoso como eran los Nuggets se pudiera mantener en control total durante todo el partido. El tercer periodo tuvo un arranque también un poco incierto, se volvieron a ir abajo los Knicks, o más bien extendieron esa desventaja hasta 13 puntos. Sin embargo, consiguieron al final una racha de 19-4 y con eso lograron recuperar la ventaja por unos instantes, aunque al final del tercer periodo el partido estaba empatado. Entonces, nada para nadie. El que lo quisiera más era el que se iba a quedar con la victoria, y el duelo se mantuvo muy, pero de verdad muy cerrado durante ese último periodo. Hubo 4 cambios de ventaja hacia el final de ese cuarto, pero la diferencia se marcó en los minutos finales, y es que en los últimos 3 la defensiva de los Knicks se cerró y no volvió a permitir un solo punto por parte de los Nuggets, y eso les permitió, por supuesto, asegurar la victoria. En este caso, como en el partido pasado yo lo mencionaba, clave la banca, clave Immanuel Quickley, aquí clave el trabajo en equipo a la defensiva en esos últimos minutos para cerrar el partido y poderlo
ganar. Y con eso, entonces era su tercera victoria de manera consecutiva. Las cosas empezaban a verse un poco mejor. Y también en el caso específico de los duelos en contra de esta escuadra de Denver, era la primera vez que los Knicks le ganaban una serie a los Nuggets en 20 años. Desde la temporada 2002-2003 siempre habían o barrido los Nuggets o dividido los dos duelos de temporada entre estas dos escuadras. Entonces son de esos pequeños detalles que a veces uno pasa inadvertidos, pero son importantes porque cambia completamente el panorama de la mentalidad, por ejemplo, de los equipos. Sí, uno podría decir, bueno, no importa tanto si han pasado tantos años, pero el hecho de ir consiguiendo no solo la victoria en el partido, sino esas otras pequeñas victorias adicionales, de romper esas rachas que pueden ser largas o no, pueden ser algunas más cortas o como sea, pero siguen siendo esas pequeñas victorias al lado de lo que vas haciendo durante toda la temporada, que te permiten anímicamente también ir mejorando, ganar en confianza, que es una de las cosas más importantes. Y bueno, si aparte lo haces contra un equipo que es el mejor de la otra conferencia, que la ha dominado prácticamente de principio a fin y que tienen, como ya les mencionaba, en su máxima figura a un jugador que es 2 veces MVP y que está en la carrera por conseguir su tercer jugador más valioso de manera consecutiva, sin lugar a dudas fue una victoria muy buena y que los Knicks, por supuesto, festejaron de una manera muy importante, porque pues se encaminan entonces hacia un cierre de temporada en el cual puedan tenerlo de una manera fuerte, pensando, como yo les mencionaba previamente, en lo que se va a venir en la postemporada, porque también hay que mencionar que los Knicks entonces con esa victoria, por eso les digo, son pequeños logros, pequeñas victorias adicionales que se van consiguiendo. Con esa victoria los Knicks aseguraban ya el tener una temporada ganadora. Ya no importa lo que pase, por supuesto no queremos que pierdan el resto de los partidos, pero pase lo que pase, los Knicks aseguran entonces una temporada ganadora más. La segunda en sus últimas 3 temporadas, y eso es algo muy pero muy importante. Y también por supuesto accedieron al quinto lugar en la conferencia del este y son un escalón más hacia lo que se está buscando. Me parece que ya la idea de alcanzar a los Cavaliers por cómo ellos están jugando es un poco complicada. No sé si se pueda conseguir, pero bueno, todavía está ahí latente esa posibilidad. Ya veremos si es que se logra, porque no nada más va a depender aquí de lo que hagan bien los Knicks, sino lo que dejen de hacer los Cavaliers. Pero si no hay ninguna modificación, los Knicks por lo menos tendrían que quedar en esa quinta posición. Y también tienen que tener mucho cuidado porque hay que recordar que la habían perdido apenas hace unos días de nueva cuenta con los Nets, unos Nets que se terminaron de reconstruir completamente después de la fecha límite de cambios, y aún así entraron en una buena racha combinada con la mala racha que ya les mencionaba de los Knicks. Cambiaron las posiciones, los Knicks habían caído al sexto lugar, los Nets al quinto. De nueva cuenta hicieron ese switch, ya están arriba los Knicks, y también eso aunado a una racha de 3 derrotas consecutivas de los Nets. Entonces todo puede suceder. Lo importante aquí para los Knicks será mantener un buen ritmo hacia el cierre de temporada para que puedan quedarse por lo menos con esa posición en la conferencia del este. Eso fue lo que sucedió la semana pasada, pero como les comentaba, en esta ocasión muy especial estamos agregando el partido del lunes de ayer, porque este podcast, ustedes lo saben, regularmente sale los lunes, hoy está saliendo en martes. Se está agregando entonces este partido que era también muy importante en contra de los Timberwolves. Fue un partido en casa, los Knicks ya les habían ganado el primer duelo de la temporada, eso como visitante, a una escuadra que al inicio de la temporada pintaba para ser, y de hecho pues es un equipo muy competitivo, muy fuerte, pero con nombres
lo que ya tenían, Karl Anthony Towns, uno de los jugadores más dominantes en la NBA. También tenían ahí a Anthony Edwards, este jugador joven que está demostrando poco a poco que puede ser una gran superestrella. Sin embargo, tuvo problemas para este partido y ahorita lo estaré platicando. Y otro jugador que llegó en la agencia libre del año pasado fue Rudy Gobert. Entonces, con esos tres nombres, es un equipo de verdad, es un equipazo este de los Timberwolves. Por supuesto, no siempre los nombres hacen que los equipos puedan funcionar de la manera más adecuada, de la manera que se necesita, pero hay formas o hay muchas formas de hacerte daño. Es un equipo muy peligroso y con el cual siempre hay que tener mucho cuidado. En aquel partido no jugó Rudy Gobert, sí estuvieron disponibles Karl Anthony Towns y Anthony Edwards, y a pesar de eso los Knicks se quedaron con esa victoria. Para este partido, esta escuadra de Minnesota llegaba solamente con una victoria en sus últimos 6 encuentros, lo cual nos hablaba de que estaban pasando por un momento no tan bueno para ellos. Además de que Karl Anthony Towns, por una lesión, ya lleva varias semanas fuera de acción, no iba a estar disponible, y Anthony Edwards, por ahí del viernes por la noche, si no mal recuerdo, se lastimó un tobillo, no fue fractura, parece que todo va a ir mejorando poco a poco, pero no estuvo disponible para el juego de ayer en contra de los Knicks. Entonces, no es que pareciera que los Knicks iban a tener un partido fácil, pero sí se podría pensar en determinado momento que si ellos tomaban el control del partido, podrían mantenerlo, porque no iban a tener tantas armas los de Minnesota para poder remontar en el partido o mantener una ventaja durante el mismo en caso de conseguirla. Y la verdad es que todo eso pasó a segundo término, porque el partido tuvo una tónica completamente inesperada, me parece. El primer periodo fue una verdadera locura. Sí hay que mencionar que los Knicks defensivamente no lo hicieron nada bien durante el primer periodo, pero en cuestión de ofensiva fue, como yo les mencionaba, una locura. Los Knicks estuvieron lanzando para un 60% de efectividad, lo cual es muchísimo, pero los Timberwolves estuvieron lanzando para 73%. 73%. Encestaron sus primeros 10 intentos al aro, 6 de 8 en triples, y después de los primeros 12 minutos ya tenían 42 puntos los Timberwolves. Esa es la segunda máxima cantidad permitida por los Knicks en un primer periodo, en cualquier periodo, en esta temporada. Era, como yo les decía, una verdadera locura, aunado por supuesto desatenciones de los neoyorquinos que no llegaban a las marcas, dejaban libres a los jugadores tanto en tiros de larga distancia como en algunas ocasiones en la pintura. También los dejaron completamente libres. Fue un partido en el cual en cualquier otro momento pues dirías, bueno, 60% de efectividad en un primer periodo no está nada mal, y aún así los Knicks terminaron ese periodo abajo por 10 puntos. El segundo cuarto mantuvo más o menos la misma tónica, con esa gran puntería por parte de los T-Wolves, que se fueron al frente hasta por 17 puntos. Sin embargo, aquí entró una muy buena reacción por parte de los Knicks. Hacia el final del periodo lograron recortar esa distancia antes de irse al descanso. Era ya solamente de 9 puntos. Y justamente lo que les decía hace un momento, estos Knicks parecen que no encuentran, a excepción del partido en contra de los Nuggets, que tuvieron un muy buen arranque, pero después en esa misma primera mitad se terminaron cayendo. Acá también una primera mitad en la cual llegaron a estar abajo por 17 puntos, sí, remontas y todo lo que ustedes quieran y terminas abajo solamente por diferencia de un solo dígito, 9 puntos en este caso, pero parece que se está convirtiendo en una tendencia que los Knicks no sean lo suficientemente duros a la defensiva. Principalmente ese es el punto
a tocar, porque ofensivamente muchas veces sí lo hacen bien, pero defensivamente las primeras mitades por alguna razón últimamente les están costando mucho, y eso puede ser muy peligroso pensando ya en un duelo de postemporada, porque en partidos hay partidos, perdón, en los que puedes regresar, pero no lo vas a poder hacer cada noche contra un equipo también en una serie ya de duelo a duelo, de frente a frente, donde te vas a encontrar al mismo rival y por supuesto que va a hacer los ajustes necesarios para poderte limitar. Entonces, irte abajo tan rápido y tratar de remontar no siempre se va a lograr. Ese es uno de los aspectos que van a tener que trabajar, porque no pueden permitir que esto siga sucediendo. El tercer periodo fue obviamente cuesta arriba para los Knicks, porque pues no estaban en el mejor momento. La desventaja se llegó a alcanzar los 16 puntos. No fue la máxima había sido la 17 durante el segundo, pero era un momento complicado para los Knicks, 16 puntos abajo. Y aquí hay que mencionar una actuación realmente extraordinaria por parte de Julius Randle en lo que corresponde al aspecto ofensivo. En ese tercer periodo, los Knicks lograron regresar gracias a los 26 puntos que consiguió Julius Randle. En ese periodo fueron 9 de 10 en tiros de campo y 5 de 6 en intentos de 3. Realmente la mano súper encendida por parte de Julius Randle, y eso permitió que los Knicks pudieran recortar esa desventaja. Estaban abajo ya únicamente por un solo punto, un punto al final de ese tercer periodo, pero más importante que esa desventaja de ya solamente un punto era que se volvieron a meter el partido, reaccionaron, se dieron cuenta que era otro de esos duelos en los que si peleaban fuerte hacia el final del mismo, se podían quedar con la victoria. Y el último cuarto fue una batalla en verdad, pero monumental. Ese último periodo tuvo 6 cambios de ventaja, siempre estuvieron muy cerca ambos equipos, y también el partido pues se convirtió en un duelo de que lo iba a ganar el que fuera más inteligente, el que tomara las mejores decisiones, el que ejecutara mejor, y también entraba el otro factor de esa energía, esas cosas, como yo les he mencionado en muchas ocasiones, que no van a las estadísticas, pero esos esfuerzos que pueden hacer que ganes o pierdas un balón en un momento clave. Estaba para el que lo quisiera más, básicamente. Y ahí fue donde, desafortunadamente, hacia los últimos minutos del partido, la balanza se inclinó hacia Minnesota. Lograron conseguir una racha de 8-0 dentro de los últimos 2 minutos y medio que quedaban por jugar, y con eso prácticamente no puedo decir que aseguraron la victoria, pero con eso pusieron una diferencia lo suficientemente amplia para que ellos pudieran controlar el final del partido. Los Knicks estaban todavía abajo por 3 puntos con muy poco tiempo en el reloj, eran 27 segundos. El balón era de Minnesota, pero había la posibilidad todavía de que los Knicks, jugando buena defensa, pudieran recuperar y tuvieran la posibilidad de empatar el partido con un triple. Y aquí es importante mencionar algo antes de llegar al análisis de las jugadas, porque en redes sociales está circulando mucha información con respecto a que si los oficiales no hicieron bien su trabajo, que hubo muchas dudas a lo largo del partido, y específicamente en esos últimos, en esa última posesión, básicamente, porque eran, como ya les mencionaba, 27 segundos, y hay una jugada en donde intentan hacer la penetración para conseguir el espacio, y al momento de acercarse Jalen Brunson a cubrir, a hacer su marca defensiva, se ve claramente que le extienden el brazo, y eso provoca no que se caiga, pero sí lo hace ir hacia atrás y trastabillea. Ese fue el primer momento.
una jugada que debió haberse marcado como falta ofensiva. Fue muy clara en realidad, se ve claramente cómo es la extensión del brazo. No se marca, hacen el disparo, fallan. El rebote queda abierto con la posibilidad de que ya sea Anderson o Julius Randle vayan por él. El que tenía la mejor posición era Julius Randle, va a buscarlo. Me parece que le falta un poco de energía, de impulso, de ganas, de hambre para ir por ese balón. Pero más allá de eso, Anderson le comete una falta. Porque en el momento en el que intenta quedarse con el balón Julius Randle, le pega en el antebrazo y eso hace que el balón quede libre. Recupera Minnesota y después de eso consiguen la canasta que pone diferencia de 2 puntos. Después también se marcó una falta técnica, la diferencia se extendió a 6 puntos y ahí se acabó el partido. Para esa última canasta que consiguen ya quedaban solamente 10 segundos, entonces era una desventaja de 6 puntos con 10 segundos y el partido ahí se definió completamente. Sí, como ya les mencionaba, desde mi perspectiva, y creo que para cualquiera que pueda ver las jugadas, era una falta clara sobre Jalen Brunson, era una falta clara sobre Julius Randle, pero independientemente de eso, los errores de los oficiales están siempre ahí. A veces se inclinan hacia tu lado, no porque ellos tengan la tendencia de que tú ganes o pierdas, sino porque al final son humanos y ellos tratan de juzgar cada una de las jugadas en el momento y hacerlo de la manera más adecuada. No siempre pueden hacerlo, eso es una realidad, pueden cometer errores sin lugar a dudas. Aquí muchos pensarán, bueno, es que los oficiales nos perjudicaron. Puede ser que sí, o sea, si nos vamos a la estricta teoría, sí lo hicieron porque dejaron de marcar. Para mí no fue de manera intencional, simplemente cuestión de percepción. Pero la realidad es que los Knicks no perdieron por eso. Los Knicks no perdieron por lo que sucedió en esos últimos 27 segundos. Los Knicks perdieron por lo que dejaron de hacer defensivamente durante todo el partido. Ya les decía yo, ese inicio de partido en donde defensivamente prácticamente no estuvieron y permitieron un 73% de efectividad, dejando a jugadores libres, una verdadera locura. Irte abajo por 17 puntos, aunque en otros partidos has logrado remontar, como yo les decía, no siempre va a suceder. Que no seas capaz tú también ofensivamente de anotar en los últimos 2 minutos y medio y que permitas una racha de 8-0 cuando el partido está en la línea, no es culpa de los oficiales, es lo que tú dejas de hacer. Y como yo les mencionaba, yo no sé si en esta parte mental en algún momento puedan haber llegado a pensar, bueno, no va a estar Towns, no va a estar Edwards, solo va a estar Gobert, pues parece que si podemos controlarlo a él las cosas van a salir bien, y dejan de tener esa visión panorámica de lo que pueda llegar a ocurrir con otros jugadores. ¿Y por qué les menciono esto? Es que Taurean Prince hizo, así como Julius Randle terminó con una extraordinaria actuación, y ahorita voy a platicarles en dónde entra la actuación de Julius Randle en la historia de los Knicks. Pero lo que hizo Prince fue realmente extraordinario. Se apoderó del partido. 35 puntos, pero la cantidad de puntos no es lo más importante. 10 de esos puntos vinieron en el último periodo y 5 de esos puntos, de esos 10 que estuvieron en el último periodo, fueron en esos últimos 2 minutos y medio. Y de hecho la última canasta que consiguen con 10 segundos es precisamente de Prince. Pero los Knicks, yo no sé en qué momento, o sea, puedo entender que de pronto un jugador que es más de rol pueda tener un buen partido y empiece a encestar y que no lo tengas en la mente, no lo tengas en el radar al principio del partido. Pero Prince, extraordinario desde el principio y tuvo canastas claves prácticamente en todos los momentos importantes del partido. 8 de 8 en triples, una verdadera locura, se quedó a un triple más
de el récord de la NBA de más triples de manera consecutiva en un partido. Y además en tiros de campo en general solamente falló uno, 12 de 13. ¿En qué momento los Knicks iban a intentar defenderlo de otra manera? Porque si ustedes pueden ver si vieron el partido o si ven la repetición, en muchos de esos tiros Prince estaba solo, de verdad solo. Y los Knicks nunca lograron entender que era el jugador que debían marcar. Porque tampoco es que sea un jugador imparable. Puedes ponerle una marca un poco más fuerte y con eso probablemente pueda ayudar a que deje de intentar ciertos tiros. Pero los Knicks nunca lo entendieron. Entonces, no son los oficiales. Ellos pudieron haber fallado en un momento importante, pero tú te pusiste abajo por 17. Tú dejaste de marcar a un jugador como Prince que estaba realmente encendido. La derrota es completamente culpa de los Knicks. En la conferencia de prensa posterior, el mismo Jalen Brunson menciona que él jugó mal, que debió haberlo hecho mucho mejor, específicamente en el lado defensivo del balón. Entonces, es un poco frustrante, un poco triste, porque vienes de atrás, haces todo el esfuerzo y al final te quedas corto. Pero te quedas corto tú. Y eso es lo más importante. Y una de las cosas que también es triste, como lo mencionaba Tom Thibodeau, es que no pudiste coronar la gran actuación que tuvo, la histórica actuación que tuvo Julius Randle con una victoria. Y es que más allá de esos 26 puntos que consiguió en el tercer periodo, como ya se los mencionaba, que de hecho es una marca en la franquicia, es la máxima cantidad de puntos que un jugador cualquiera y en cualquier periodo en la historia de los Knicks ha encestado. Además de eso, fueron 57 puntos totales. Con esa cantidad terminó Julius Randle. Y eso es la tercera máxima cantidad en la historia de los Knicks para cualquier jugador. La máxima, 62 puntos de Carmelo Anthony, se quedó muy cerca. En este caso, Julius Randle está entonces en tercer lugar, empatado con Richie Gehring. Y pues por supuesto entra a el libro de récords de los Knicks, pero esa marca se hubiera visto mucho mejor si el partido hubiera terminado con una victoria por parte de los de la Gran Manzana. Muchas cosas que evaluar de ese partido, pero básicamente todo pasa por la intensidad defensiva, entender quién es el jugador rival que está tomando el momento. No importa si hay otro que tenga más nombre, que tenga mejores promedios, que llegue mejor al partido, porque sabemos que este deporte es así. Y cuando un jugador sale con la mano caliente, puede no ser el mejor jugador del equipo, puede no ser un jugador de los que están incluso a veces dentro de la rotación principal, pero si sale caliente, con eso es suficiente para que pueda cambiar el rumbo del partido. Y eso fue lo que sucedió. Creo que son de las cosas importantes que los Knicks tienen que aprender de esta derrota, que es por supuesto muy dolorosa por todos los factores que ya les mencionaba, las ausencias que tenía esta escuadra de los Timberwolves, la mala racha en la que venían, el momento que venía viviendo la escuadra neoyorquina, y también porque se habían repuesto de una desventaja que llegó a ser de 17 puntos. El partido estaba para quien lo quisiera más, dejaron de ejecutar ellos, no jugaron buena defensa, y no es culpa de nadie más, no es culpa de los oficiales. Es una derrota que duele, pero es una derrota que los culpables, en este caso, si es que hay que hablarlo de esa manera, si es que queremos culpar a alguien, tendríamos que culpar a los Knicks. Me parece que no es tanto eso de culpar a alguien por la derrota, pero sí es importante que aprendan de esto que les acaba de suceder, porque ya las cosas se van a venir más complicadas, se viene un cierre de temporada muy complicado para los Knicks y que por supuesto ya dentro de la postemporada pues las cosas también no van a ser seguramente tan fáciles. ¿Qué viene precisamente para esta semana?
con la escuadra de la Gran Manzana. Lo más importante, bueno, sería el duelo de mañana miércoles en contra de Miami. Este es un partido que va a ser allá precisamente en la Florida. Un partido muy complicado, no va a ser nada sencillo. Como ya les mencionaba, esta escuadra de los Knicks está buscando quedarse en una mejor posición en la conferencia del este, perdón. Están a 3 juegos de diferencia de los Cavaliers, abajo por supuesto. Están 2 juegos arriba de la escuadra de los Nets de Brooklyn, pero allá abajito, a 3 juegos de distancia, está precisamente Miami Heat. Es el séptimo de la conferencia, está buscando acceder directamente a los playoffs, no tener que pasar por el play-in. Y este duelo es importantísimo en realidad para los Knicks. Es uno de 2 duelos que todavía le quedan en contra de Miami. Y ya hemos visto lo que sucede con este equipo. Los 2 partidos de esa temporada han sido muy cerrados. El último lo terminaron ganando los Knicks con una extraordinaria jugada por parte de Julius Randle, que terminó con ese triple para ganar el partido. Pero pues no ha sido nada fácil. El partido anterior lo habían ganado también los Knicks, únicamente por 2 puntos, 104-106. Entonces va a ser un duelo muy complicado. Ambos equipos tienen muchísimo que pelear y además, por supuesto, sabemos que hay una gran rivalidad en contra de este equipo del Miami Heat. Partido complicadísimo y ya veremos qué es lo que pueden hacer los Knicks. Y posteriormente, el jueves, partidos espalda con espalda, van a enfrentar a Orlando, al Magic, que tampoco va a ser un partido nada sencillo. También sabemos que es un equipo que se le ha llegado a complicar a esta escuadra de los Knicks en algunas ocasiones y no pueden tener excesos de confianza por ningún motivo. El partido anterior lo ganaron, sí, pero apenas por 4 puntos, entonces no va a ser nada fácil. Hay que tener mucho cuidado en ese partido. Hay varios jugadores, a los que tenemos que en los que hay que enfocarse. Por supuesto, está como siempre Pablo Banchero, que es el mejor jugador de esta escuadra y alrededor del cual se está reconstruyendo esta franquicia, pero también está por ahí Wagner, también está Carter Jr., Markelle Fultz, también puede ser es otro de los jugadores que puede ser importante. Está Cole Anthony, un jugador muy peligroso moviendo la bola. Entonces no va a ser un partido nada sencillo, nada sencillo en realidad. Y entonces esta escuadra de los Knicks va a tener que tener muchísimo cuidado con lo que suceda. Para ellos lo ideal sería poder conseguir estas 2 victorias y con eso tomar ya un poco de camino precisamente hacia asegurar esa 5ª posición en el oeste. Quedan ya muy pocos partidos y es importantísimo que los Knicks puedan quedarse con esta victoria o estas 2 victorias. Posteriormente, solo para hacer un repaso de lo que vendría después, regresarían a jugar en contra de los Rockets de Houston, uno de los peores equipos de toda la NBA, pero inmediatamente después, o una vez más, el Miami Heat, partido importantísimo. Eso será no esta semana, sino ya la siguiente. Y se convierte también en una semana importantísima porque 2 días después de enfrentar al Heat, los Knicks van a enfrentar a los Cavaliers. Y hay que recordar que los Knicks entonces están en busca de alcanzarlos en esa 4ª posición. Y este partido puede ser clave para lo que pueda suceder justamente en esa pelea entre estos 2 equipos. Y ya para el cierre de temporada enfrentarán a los Wizards, a los Pacers, a los Pelicans y cerrarán la temporada en contra de los Pacers una vez más. Entonces eso es lo que le queda a los Knicks en el resto de la temporada. 2 partidos esta semana y la semana que viene va a ser una semana clave también, en donde probablemente podamos estar viendo ya la definición de las posiciones en la conferencia del este, pero cruzaremos ese puente cuando lleguemos allá. Por el momento, los Knicks, una semana con muchas cosas que aprender y se vienen 2 partidos muy importantes esta semana y será ideal que puedan quedarse con la victoria.
Por el momento no me queda más que agradecerles una vez más, como siempre, que me hayan acompañado en estos minutos en los cuales les traigo toda la información con respecto a lo que sucede con el equipo de la Gran Manzana. De las cosas importantes o las más importantes es que podemos estar contentos porque, como ya les decía, es que ya oficialmente los Knicks van a terminar con una temporada ganadora. Ojalá y sea por muchos partidos, que sea una, por lo menos, quizá, a lo mejor estoy volviéndome loco porque quedan muy pocos encuentros, pero ojalá que los Knicks puedan llegar a las 50 victorias o por lo menos acercarse lo más posible. Ya lo estaremos platicando posteriormente en otra emisión más de nuestro podcast. Les recuerdo entonces que les agradezco muchísimo que ahí me hayan acompañado y yo regresaré la próxima semana con una emisión más de nuestro podcast, The Reporting Knicks.